4:20, el sol de la tarde. Nanfi Rodríguez, abogado, periodista, hombre de la comunicación y el derecho, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, está con nosotros a propósito de una gran discusión que incluso la despenalización del ejercicio de la comunicación. Es un tema que ha provocado un recurso de directores de periódicos ante el Tribunal Constitucional. Hace unos días remitieron una carta al presidente del Constitucional, Milton Rey Guevara, para que acelerara el conocimiento de esto, pero también y fundamentalmente Nanfi Rodríguez ha hecho advertencias importantes sobre una ley que acusa en el Congreso de la autoría de Nelson Guillén, si mal no recuerdo, sobre las responsabilidades, y el pidió eso, sobre las responsabilidades de los periodistas cuando se produce alguna difamación, algún delito de prensa de algún hablante, algún hablista nacional, que es lo que más tenemos en el país. Esa iniciativa no fue precedida por algún acuerdo de consenso. Nanfi, buenas tardes, bienvenido al sol de la tarde. No fue precedida por un esfuerzo de consenso en el sector de la prensa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, Valor. Y celebrar que estoy aquí, verá, porque siempre soy, digamos, copartícipe de este círculo diablista por la virtualidad que da en el vehículo, conduciendo, etcétera, y estoy aquí esta tarde. Hablistas sí somos, creo. Bueno, fíjate esto, el jueves pasado, el periodista y congresista Nelson Guillén, presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, tuvo a bien invitarme para escuchar mi opinión sobre un proyecto de ley que había sometido a la Cámara de Diputados el periodista y también diputado Elpidio Báez, para modificar la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. De anunciantes de catástrofes. Que por cierto, la ley 6132, como una curiosidad jurídica, es el único decreto ley, o de los pocos decretos ley que existen en República. O sea, si de esa categoría jurídica no existe en el país. No existe. Ese fue un decreto ley del Consejo de Estado. Fue una ley que se redactó muy rápido a la caída de la dictadura. Creo que el doctor Tapia Espinal fue el traductor de la vieja ley francesa. Y entonces el presidente Bonelli firmó ese decreto ley, y eso es un decreto ley. Lo digo por el recurso de inconstitucionalidad que tú hacías alusión, porque tú sabes que en el procedimiento constitucional, una vez incoa una acción contra una ley, un decreto, una resolución, un acto normativo, hay que notificar al órgano del que procede. Entonces, bueno, en ese momento, el tema es si lo manda al Poder Ejecutivo, porque es un decreto, o lo manda al Congreso. Claro. Pero bueno. ¿Y a dónde se envió? Realmente al Congreso le enviaron. Okay. Bueno, mira de lo que se trata. En el sistema jurídico, todo el tema de la responsabilidad por los delitos de palabra, los delitos contra el honor o los delitos de prensa, regularmente se califica en dos sistemas. Un sistema que hace reposar la responsabilidad por los delitos que se cometen a través de la prensa en el director del medio. Es el llamado sistema invigilando, que quiere decir un sistema de vigilancia del medio, del director del medio sobre todo los contenidos del medio. O sistema en cascada. Es en cascada por este hecho, porque hace responsable al director, si no aparece el director, al subdirector, si no aparece el subdirector, al editor, y así va como una cascada, incluso hasta el impresor. Por eso ustedes ven que en los medios de comunicación escritos, y también los digitales debería ser, en la mancheta tienen que aparecer los responsables editoriales del medio, que además de aparecer no pueden ser personas ni con privilegio de jurisdicción, ni tampoco personas que gocen de inmunidad, porque tienen que estar disponibles para responder ante la justicia. Bueno, ese sistema de responsabilidad del director del medio realmente es un sistema que viola el principio de la personalidad de la persecución penal, porque te hace culpable tú como director por el hecho de otro. Como tú dices, Cristian, nosotros, a instancia del doctor Rafael Molina Morillo, de don Miguel Franjul y de Osvaldo Santana, los recurrimos en una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué ha pasado? Porque la responsabilidad penal es individual. Eso. Cada quien responde por el hecho que ha causado. Claro.
Pero ¿qué ha pasado? Parece que esa acción entonces ha generado reacciones. En este caso, reacciones legislativas. Y nuestro amigo común de todos nosotros, compañero de trabajo, ¿verdad? El Pidio Báez, ha sometido un proyecto de ley en el que entonces libera al director del medio de la responsabilidad, pero la hace recaer sobre el periodista. De lo que dijo un tercero. De lo que dijo un tercero. Entonces, cuál es el asunto? Bueno, ¿sabes cómo se llama? Es el término técnico, eso es un despatillamiento jurídico. Que en este caso no debe ser culpable o responsable ni el director ni el periodista, sino el tercero que realmente ha emitido el juicio. El responsable infamante directo de la opinión, ¿no? Claro, porque eso es una ficción jurídica, lo otro. Bueno, usted o cualquiera me preguntaría, entonces usted está promoviendo un sistema de sin responsabilidades para los medios, para los periodistas, etcétera. No, no es eso. De lo que se trata es que usted no puede de manera anticipada establecer la responsabilidad de manera ficticia de un hecho delictivo. Eso se constata de manera casuística en cada caso. Y hay una técnica que yo digo que en doctrina es la dominante y creo que es la que debemos seguir, que es la técnica del test de la real malicia. Para usted ver si un periodista ha participado de un acto difamatorio emitido por un tercero, usted tiene que analizar la real malicia, el animus diffamandi, la intención maliciosa que el periodista ha tenido al manejar la información. Por ejemplo, en esta entrevista, si yo emitiera un juicio, un infundio difamatorio, el asentimiento, la permisividad de ustedes pudiera ser un indicador del nivel de complicidad de ustedes. Entonces, en ese caso, ustedes vienen como cómplices de ese delito. Pero en esa propuesta, aunque nosotros te frenemos por lo que acabas de decir, ya tú lo dijiste, somos cómplices. En esa propuesta. En esa propuesta son autores principales. Exacto, aunque te enfrentemos. El tema es el siguiente. Principales nosotros, y el cómplice. Pero es interesante lo que te enfrentemos. Porque es que al analizar clínicamente el hecho, tú vas a ver que el periodista ha tenido una posición contestataria, exigiéndole al entrevistado o exigiéndole a la persona que aporte las pruebas, y entonces eso no puede comprometer la responsabilidad. ¿Y qué hacer entonces? Porque si ciertamente el más responsable debe ser esa tercera persona, parece justo también tomar en cuenta la vía. O sea, esa tercera persona se desbocó, pero si no se desboca en un medio, pues el efecto no es igual o quizás sería nulo. Entonces, como vía, como medio de, ¿cuáles serían las responsabilidades que tendría? Sí, el delito de difamación no solamente se comete a través de los medios. Claro. Se comete también en ese pleito que se da entre dos comadres. No, por eso te digo, etcétera. No tendría tal solamente impacto. Que, como tú dices, pero eso tipifica la difamación igualito. Al no tener el elemento de la publicidad, se configura como una contravención. Como si, para que ustedes lo entiendan, como si fuera un delito de tránsito casi. Un delito muy simple, porque no tiene la publicidad. Tú aciertas cuando dice el tema es la publicidad. Es decir, el delito de difamación es un delito en el que el tema de la publicación es básico, es un delito de publicación, dicen los franceses. Ahora bien, en el sistema de responsabilidad, la responsabilidad debe ser de aquel que emite el juicio, no del periodista. O por lo menos la primera. Que es un vehículo. El periodista lo que hace es socializar esa información. Ese es su trabajo. Es decir, tú no puedes pedirle que no la socialice porque no existirían entonces los medios de comunicación. Tú no puedes establecer un sistema gravoso por esa actividad porque no existirían. Y sobre todo, en el momento de establecer esa responsabilidad, tú tienes que ver cuál ha dicho el Supremo de los Estados Unidos, la real malicia con que actuó el periodista. Porque todo esto es un tema, es el mismo tema, es el tema de que, bueno, la veracidad de la información, un debate que tuvimos cuando se dieron los debates constitucionales. Que la información tenía que ser veraz. Es que a un medio no se le puede pedir como una exigencia, casi un prerequisito de publicación, la verdad filosófica de los hechos. Un periodista lo que tiene que demostrar es que ha dicho el Constitucional español, que ha hecho
un mínimo de diligencia profesional para constatar los hechos. En ese mínimo se puede equivocar, pero si él demuestra que ha hecho ese mínimo de diligencia profesional, se le excluye la responsabilidad, porque no siempre un medio debe publicar la verdad. Es deseable que la publique, esa es la función, ¿verdad? Pero en ese ejercicio que es cotidiano, es, yo digo, como dice Federico Enrique Grateró, es una máquina de moler carne, es torrencial. De muchas opiniones. De muchas opiniones. En ese ejercicio se incurren en errores, se incurren también en posiciones ideológicas, lo cual es legítimo. Claro. Es legítimo. Nanfi, en el país, gracias a nuestros heroicos y gloriosos muertos, no tenemos un problema de falta de libertad de expresión, ni censura a la prensa, sino que adolecemos de una cosa que yo llamo la comunicación coprológica. La comunicación coprológica es una comunicación que se basa en insultar y en faltar el respeto, en la inmensa mayoría de los casos sin ninguna prueba, sin ninguna... Eso es algo así como el sicariato de la palabra. Ni una especie de sicariato, si tú quieres, ¿no? Entonces, de repente tenemos un problema y como especialista te pregunto, ¿de qué manera podemos buscar la forma de que yo pongo un programa y para yo pegar el programa no se trata de hacer buenos análisis, si vamos a hablar de derechos de la información, invitarte a ti y conversar, sino yo vengo aquí y digo, Juancito Pérez Vidal, secretario general del partido tal cosa, es un ladronazo, es un ladronazo, además, yo vengo y con ese vocabulario, insulto, te invito a mi programa y en mi programa, en la primera pregunta, te pregunto que si ya tú superaste tu adicción a tal droga. Entonces, de repente aquí el problema que tiene la sociedad dominicana es que el ser humano que anda en sus crisis, que eso es otro tema, consume preferiblemente, y eso viene del Big Brother, viene bajando de Londres, y ya mira por cuáles islas anda, ¿no? La comunicación coprológica por el morbo le gusta a la gente. Entonces, es atractivo, aquí se está imponiendo poco a poco. Atractivo e irresponsable. Además, pero se está se ha creado toda una forma de comunicar en base al insulto, a la difamación, sin ninguna prueba, que da rating. Y al dar rating, da publicidad. Entonces, algo debe hacerse para que yo mañana, o cualquier señor que se queda sin trabajo, le da 30,000 pesos mensuales a un señor en un canalito de esto, se sienta en una mecedora a despotricar, e incluso ha habido hasta muertes de gente que tienen programas para difamar a los mismos narcotraficantes y después chantajearlos. Óyeme, yo sé que tú eres narcotraficante, si no me das tanto, yo voy a hablar mal de ti. Entonces, danos una orientación. ¿Qué puede hacer la sociedad frente a la comunicación exitosa? Comunicación coprológica. Bueno, no solamente es morbosa, como tú dices, sino que también oculta una doble moral de quienes incluso lo criticamos, pero lo ponemos. Entonces, es una pena porque eso de lo que nos habla es de la calidad del debate en el sistema político. Los medios de comunicación son espejos sociales, justamente del medio social en que se desarrolla. Yo estoy seguro que aquí hay muchos personajes de los medios que fueron personajes episódicos en otras sociedades, ¿verdad? En República Dominicana son líderes de opinión. Ahora, yo creo que el sistema judicial, todo esto está en manos de los jueces. Por eso es importante que los jueces tomen conciencia de el papel, del rol de la libertad de expresión en el sistema político. Porque nosotros tenemos los instrumentos constitucionales, la libertad de expresión no es una libertad absoluta. Y siempre pongo el ejemplo a los alumnos de que ni la vida es un derecho absoluto. Ni la vida, porque la vida cede, por ejemplo, en situaciones de estado de necesidad, en situaciones de legítima defensa, todo este tema del aborto. Hay sociedades, las sociedades civilizadas entienden que cuando una mujer tiene en el vientre, ¿verdad?, una situación inviable, es necesario prescindir de una de las dos vidas. Ni la vida es un derecho absoluto y la libertad de expresión no lo es. Se viene a configurar en una especie de pesos y contrapesos, ¿verdad?, frente a otros derechos, honor, intimidad, propia imagen, etcétera. ¿Dónde está ese elemento de control social? ¿O dónde debe estar, mejor dicho? En los jueces, en manos de los jueces.
caso por caso. No se pueden establecer premisas generales sobre el tema del ejercicio de la libertad de expresión. Los jueces tienen que ponderar los bienes jurídicos que entran en conflicto, porque este es de los derechos. La libertad de expresión siempre va a estar en conflicto con otro derecho, o con honor de alguien, o con orden público, o con moral, por ejemplo, con moral pública, o con seguridad nacional, o con derecho a la intimidad de alguien. Tú quieres ver una cosa más complicada que el derecho a la intimidad. Tú quieres ver, yo siempre digo, tú quieres ver cómo murió esa señora, la princesa de Gales, corriendo en un túnel de París porque no tenía vida privada. Porque su vida era objeto del escarnio público permanentemente. Sí. Entonces, la libertad de expresión siempre va a estar en conflicto con esos derechos, pero hay que ir caso a caso ponderando en una balanza. Los matices en la casuística. Por una razón básica, y es que esta libertad es una libertad esencial del sistema político. Claro. Esencial del sistema político. Y mucho más en América Latina, donde tenemos una situación, y es que el debilitamiento de los partidos de oposición ha hecho que los medios emerjan en ese check and balance, en ese peso y contrapeso de que hablaban los clásicos. Ya no son los partidos de oposición. Ya por ejemplo, en Argentina es el Grupo Clarín, no es el Partido Radical que está contra el Kirchner. En Ecuador es el Universal. No, y en Venezuela saludaron el golpe de Estado a Chávez. Es decir, los medios de comunicación han venido a contrapesar los vacíos políticos. Pero ¿cuál es el estatus actual de la legislación especializada que sería modificado por la iniciativa propuesta por Elpidio Báez? Un desfase institucional y de la realidad absoluto. Nosotros tenemos una ley de 1882 que fue aquí copiada rápidamente en el 1962. Que tiene una serie de desfases institucionales. Imagínate, la comunicación ha sido la revolución, lo que representó la revolución industrial. En su momento lo ha representado la revolución de la comunicación. Un paréntesis. Pero en el punto central que aborda la propuesta del Elpidio Báez, ¿qué es lo que se cambia? Bueno, el Elpidio cambia la responsabilidad del director del medio para cargarla en la del director, en la del periodista directamente. Nosotros decimos que el responsable debe ser quien emite el juicio, y que si mediante un análisis de caso se determina que el periodista ha sido cómplice del responsable, debe ser cómplice. ¿Y las sanciones? Las sanciones, el proyecto la mantiene de hasta 2 años penal, de privación de libertad. Pero eso es una locura, porque la tendencia mundial es la despenalización de los delitos de opinión. Por una razón básica. Y es que la gente suele retraerse, los americanos le llaman, hay un chilling effect, un efecto de inhibición, de inhibición cuando hay penas de privación de libertad. Hay una situación, Nancy, no necesariamente estaría contemplada en esta propuesta de ley, que entiendo que no va a pasar de ahí. Hay argumentos muy sólidos para contradecirla. Sin embargo, en el ejercicio del periodismo de una realidad en República Dominicana, nosotros tenemos una ley de colegiatura que sirve para poca cosa, por no decir que para nada, y estamos en un país donde si quieres ser megadiva, pues estudias periodismo, donde eres vago y entonces de repente eres periodista, donde eres ingeniera, arquitecta, agricultor y demás. Entonces hay un tema particular, es libertad de expresión. Y es muy, muy fina esa frontera, porque es mi derecho, es algo fundamental. Pero, ¿qué hacer entonces cuando un sinnúmero de gente, amparada en el tema de la libertad que yo tengo de expresarme, asume una función muy propia del periodismo y lo ejerce hasta llegar a lo que decía Pablo, que yo le digo, bueno, que yo prefiero llamarle los sicarios de la palabra? Y bueno, después que usted toma un micrófono, la gente dice, no, ese periodista y punto. No es así, pero aquí apostamos un poco a la autorregulación, a que usted por sus valores, y no ocurre. Entonces es una carrera aquí para nada regulada. Terminamos ahí con su gran capacidad de síntesis, camarada. Muchas gracias. Mira, que Punta Cana le espera. El tema que no fui periodista. El tema de quiénes pueden ejercer el periodismo en República Dominicana, ya digamos que es un tema cerrado, porque hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
ejerciendo como tribunal constitucional en el sentido de que la imposición de la necesidad de la colegiación, es decir, del carnet de afiliarse, no es necesario, porque ello afectaría la libertad de expresión. Yo tengo mi diferencia con la sentencia porque una cosa es libertad de expresión y otra libertad de información. Efectivamente. Los periodistas ejercen la libertad de información, que es una libertad técnica. Y eso tiene que ver con una serie de técnicas para constatar la información, recabarla, para investigarla, para asumir las responsabilidades, etcétera. Y demás. La libertad de expresión la ejercemos todos. El vaído del niño cuando nace es una muestra de libertad de expresión, el primer grito, ¿verdad? De libertad. El pintor, el que crea, el que hace propiedad intelectual, el político. Los conflictos básicos de la libertad de expresión a veces no son ni con los periodistas, son con los políticos. Entonces, pero lamentablemente es un tema cerrado en República Dominicana. Dijo una sentencia. ¿Cerrado que no puede abrirse, por ejemplo, en el Constitucional? Es cerrado porque además esa es la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se necesita la colegiación. Y el artículo 277 de la Constitución. Ni siquiera hablo del control de la colegiación, es que es simple, o sea, es hasta el control de a quién tú empleas para ser reportero. Es que bueno, porque esto es un tema normativo, porque imagínate, tú hablaste ahorita de autocensura, la tendencia, de autorregulación. Toda la tendencia de la autorregulación incluso está siendo dejada atrás en países como de tradición anglosajona, como Inglaterra, después de todos estos líos que se dieron con las publicaciones de la vida íntima de personas, y todo esto está haciendo, el tema de la autorregulación de los códigos morales está siendo dejado atrás, son leyes normativas. O sea que esto de estudiar periodismo vale como poco la pena, ¿eh? Tiene su valor porque gran parte de la debilidad de nuestro periodismo está en el hecho de que una persona que está en esa práctica diaria, en ese oficio diario, como lo describe la ley, ni siquiera sabe cómo comprobar, cómo constatar, cómo hacer controversial una información para asegurarse de que es cierta o no. Nanfi, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Nanfi Rodríguez, Fundación Prensa y Derecho. Importante esta conversación. Te vamos a pedir otra hora por las próximas semanas. Gracias, Nanfi. Con gusto. Yo quisiera al final decir que quisiera luego que nos apoyen en la fundación, claro, con un tema que estamos trabajando que es relacionado con el tema de los fondos de pensiones y muy especialmente con lo referido a la pensión por sobrevivencia y por discapacidad, que creo que hemos descubierto en unas acciones de acceso a la información pública situaciones que son insostenibles. Nanfi, si seguimos leyendo la ley de seguridad social, nos vamos a tirar por el puente. Nanfi, eso es horrible. Rodríguez, cambio y fuera, Mario.